¿Qué tal, estimados? Mi nombre es Jaime Luna, soy uno de los ponentes del programa de especialización en seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy voy a dar una introducción de la mayor parte de los cursos que van a intervenir en el programa de especialización. Voy a enseñarles cómo ingresar a la plataforma virtual, algunas partes técnicas del programa de especialización y más, digamos, el contenido de este programa, ¿no? Que es muy amplio, muy técnico, que va a ser de gran ayuda a los profesionales dedicados a la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar hablando un poquito de la plataforma virtual, ¿sí? La empresa Flomat Group cuenta con una plataforma virtual en donde el alumno podrá ingresar las 24 horas del día, ya que en muchos casos el tiempo es muy corto, reducido para las personas que trabajan, ¿sí? Entonces, Flomat Group ha realizado una plataforma virtual en donde el alumno podrá ingresar con el link, el código de ingreso y la contraseña a esta plataforma. Una vez ingresado a esta plataforma, hará clic al programa al cual está inscrito. Por ejemplo, programa de especialización. Clic en el programa de especialización y dentro del programa hay una subpestaña, ¿no? Donde están, digamos, el contenido de todos los cursos, ¿no? El contenido de todos los cursos. Puede empezar acá como introducción a la seguridad y salud en el trabajo, donde habla pues de la normativa nacional e internacional, principios de la ley de seguridad y salud en el trabajo, el objetivo de la ley de seguridad y salud en el trabajo, las modificaciones que ha sufrido la norma, tanto la ley como el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? El video está colgado en este link. Pueden hacer ustedes clic en la clase y la ayuda académica o el material académico está en PDF, también lo pueden descargar. Bueno, seguimos en el punto número 2, por ejemplo, acá este punto es acerca de la norma G050, seguridad durante la construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿sí? La norma técnica tiene un reglamento. El sector construcción en el año 2019, digamos, tuvo su reglamento, ¿no? El reglamento de seguridad y salud del trabajo para el sector construcción bajo el decreto supremo 011 del año 2019, ¿no? Entonces, hay algunas modificatorias entre el reglamento y la norma G050, sí, en el tema estadístico, en el contenido del plan de seguridad y salud en el trabajo, en el contenido del plan de respuesta ante emergencia, en el contenido de la charla de inducción, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ponerle un poquito de énfasis a este punto porque a la hora de aplicar los indicadores de gestión, el factor de 200.000 cambia por 1.000.000. Y explicamos o se explica de dónde sale este factor, cómo se leen los indicadores y digamos, la frecuencia, la gravedad y la accidentabilidad, ¿no? Cómo calcular los indicadores de seguridad para poder medir el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de un proyecto, ¿no? Ya que si no se mide, no se puede controlar, ¿no? Entonces, esta es la plataforma virtual, tiene el video y adjunto el material académico, curso de per se, ¿no? Ustedes pueden encontrar más de 70 modelos de IPRC o de sistemas que identifiquen peligros, evalúen riesgos y determinen controles, ¿no? El método de William T. Fine, el método binario, el método LOPA, ¿no? Nosotros le hemos puesto bastante énfasis al método binario, ¿no? En la cual combina la probabilidad por la severidad para hallar el valor del riesgo, ¿no? Se te explica qué es una jerarquía de controles, qué es el riesgo residual, cómo calcular la probabilidad del evento y demás herramientas para poder desarrollar técnicamente este documento que es la base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces los videos están colgados en material académico de igual manera y adicional al material académico hay un formato de IPRC que está automatizado, ¿sí? Entonces pueden descargar ese Excel y pueden utilizarlo para fines que crean convenientes, en donde, digamos, el nivel del riesgo ya está de manera
automatizada de acuerdo al valor de la probabilidad y de la severidad, ¿no? Y esta combinación, pues vamos a obtener si es un riesgo trivial, tolerable, intolerable, moderado, importante, etcétera, ¿no? El curso de mapa de riesgos ejecutor está también colgado. Pueden descargar el material. En este cursito ustedes van a emprender, por ejemplo, a reconocer las señaléticas de seguridad antes de implementar un plan de un mapa de riesgos, ¿no? Cómo es, qué cosa es un pictograma, un símbolo, digamos, cuáles son las dimensiones de una señalética de seguridad, los colores bajo una normativa nacional, que es la norma técnica peruana 399.010, ¿no? Entonces, el mapa de riesgo ejecutor está también colgado en la plataforma virtual. Investigación y reporte de accidentes de trabajo, también hay muchos métodos para la investigación de los accidentes, ¿no? Por ejemplo, Ishikawa, modelo Frambirt. El modelo de causalidad de Frambirt está en este punto, ya que Ishikawa está más orientado al sector de calidad, ¿no? Entonces van a poder ver los videos y de igual manera descargar el material. Actividades de alto riesgo también está en la malla curricular del programa, por ejemplo, para los trabajos en altura, supervisión eficaz para los trabajos en altura. Acá hacen un comparativo entre la norma OSHA y la norma G050, es un tema interesante, ¿sí? La parte técnica también está siendo bastante resaltada porque la G050 tiene una información un poco endeble, ¿no? Ya que no hay, digamos, mucho cálculo para calcular la fuerza de impacto en una caída libre, por ejemplo, ¿no? Solamente te da la resistencia de los puntos de anclaje, amortiguador de impacto, digamos, en referencia a la norma ANSI, ¿no? Entonces, ¿cómo calcular la fuerza de impacto en una caída libre? Lo van a encontrar en este punto, ¿no? Para los trabajos en altura. O sea, es un comparativo entre la norma OSHA y la norma G050 en este punto también. Altura de barandas, altura de las barandas intermedias, altura de la altura del rodapiés, material, etcétera, ¿no? Plataformas, andamios, también se tocan en este punto, ¿no? Un punto muy interesante, ¿no? Al final del curso hablan también del famoso síndrome del arnés para el plan de respuesta ante emergencia, ¿no? ¿Qué pasaría si un trabajador cae y se queda suspendido con su arnés de seguridad? ¿Qué es el efecto chicoteo, no? ¿Y qué es el famoso síndrome del arnés, no? Entonces, todos estos puntos lo van a encontrar acá en supervisión eficaz para los trabajos en altura, ¿no? La composición, por ejemplo, de un arnés de seguridad, dos mosquetones y para qué sirve el amortiguador de impacto, o también llamado el shock absorber, ¿no? Y cuál es la disipación de la energía en una caída libre eh, mm, a consecuencia de un accidente de trabajo, por ejemplo, ¿no? Se le va a explicar acá, en este punto, ¿sí? En este punto también se habla acerca de las mallas anticaída, un tema también importante. La norma OSHA G050 y la norma europea UNE 1263 hablan acerca de los trabajos para la instalación de las mallas anticaídas, sí, bajo una norma europea, ¿sí? Entonces te va a explicar pues a qué distancia se van a instalar las mallas anticaídas, cuál es la parte técnica de la instalación de las mallas anticaídas, cuál es la longitud de los postes de las mallas anticaídas, ¿no? De acuerdo al criterio de la norma OSHA y de la norma UNE 1263, ¿sí? Dice supervisión eficaz para los trabajos de excavación. También, bueno, trabajos de excavación, de igual manera, OSHA, el año 1970, pero publicó los primeros, digamos, protocolos para prevenir accidentes de trabajo, trabajos de excavación en el año 1971. La norma G050 es del año 2010. Entonces, ya nos llevan algunos años, pues, estas normas internacionales, ¿no? Conceptos como apuntalamiento, entibamiento, tabla estancado van a estar acá en esta explicación. Cuándo a realizar un sistema escalonado o un talud, en su efecto, de acuerdo a la clasificación del suelo. Si es un suelo clase A, clase B, clase C, qué tipo de material se va a utilizar para hacer un entibado, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué tipo de madera es la recomendada para realizar este tipo de trabajo, ¿no? ¿Y a qué distancia, no? La norma te da una recomendación, sí. Entonces, en este punto vamos a encontrar la parte técnica y la parte, digamos,
el perfil que debe tener el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Más adelante pueden encontrar supervisión eficaz para los trabajos en caliente, ¿no? Entonces, acá se le explica al alumno cuál es la composición química del fuego, por ejemplo, ¿no? Qué cosa es el triángulo del fuego, el tetraedro del fuego, qué es un incendio clase A o un fuego clase B, clase C, clase D, clase K, cuándo utilizar un PQS, un CO2, agua presurizada, espuma, los conceptos pues, de trabajo en caliente, según norma nacional y según norma internacional, ¿no? Interesante este punto, que es el curso de supervisión eficaz para los trabajos en caliente. Normativa sectorial también está dentro de la malla curricular. Se va a hablar pues de la norma del sector construcción, norma minería, electricidad, hidrocarburos, ¿no? Entonces, todo lo que es normativa sectorial lo vamos a encontrar en este punto. Atención prehospitalaria y primeros auxilios, sí. Digamos, en este punto van a encontrar qué se hace en caso sucede un accidente, ¿no? En el proyecto o en la empresa. ¿Cuál es la atención prehospitalaria, ¿no? ¿Cuál es el protocolo para poder atender a una persona que ha sufrido un accidente? ¿Qué es el revisar, el llamar, el atender? ¿Qué es una valoración primaria, una valoración secundaria? ¿Qué es el contacto emocional? Interesante ese punto, el contacto emocional, que es parte de la atención prehospitalaria, ¿no? También tocan algo referente al RCP dentro del contexto COVID. ¿Por qué? Porque Asociación Americana del Corazón y el Consejo Europeo de Resucitación emiten, digamos, protocolos para poder atender a una persona que ha sufrido una parada cardíaca en el contexto COVID. Ujú. Entonces, este punto de la atención de primeros auxilios lo vamos a encontrar acá. Prevención frente a la propagación del COVID, también, claro, bajo una resolución ministerial, ¿no? La 972, ¿no? Los lineamientos de prevención frente a la propagación del COVID y cuál es el contenido del plan de prevención frente a la propagación del COVID, ¿no? Porque el plan debe tener un contenido. ¿Mm? Y este contenido se debe, pues, eh, digamos, cuál es la o cómo realizar la nómina de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19. O también el presupuesto, ¿no? Para la implementación del plan de prevención frente al COVID. En este punto, el punto del plan de prevención lo vamos a encontrar acá. Más abajito pueden descargar la normativa en seguridad y salud en el trabajo, tanto nacional como internacional, normas técnicas peruanas, normativa para, digamos, antimateriales peligrosos y libros de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Cómo crear una cultura de seguridad, manual para la investigación de los accidentes, administración moderna de la seguridad de Fran Bier, un libro de cabecera de todo administrador moderno de la seguridad, ¿no? Bueno, este es un pequeño eh, resumen de la plataforma. Se está actualizando, se está colgando más cursos porque los ponentes dan sus cursos eh, y cuelgan el material en la plataforma virtual, ¿no? Digamos, se le encomienda pues al docente que realice 2 cursos, no sé, de plan de respuesta ante emergencia o guía de respuesta ante emergencia. El docente realiza la ponencia y manda esa información o ese archivo a la data y nosotros colgamos ese material, ¿sí? Entonces, el personal encargado de hacer estas clases son personas que ya tienen cierta trayectoria en el ámbito de la seguridad, ¿sí? Entonces, una vez culminado la presentación de la plataforma virtual, ¿no? Voy a hablar un poquito de los cursos, ¿no? De los cursos, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Introducción al programa de seguridad y salud en el trabajo, FLOMAT Group, ¿no? Bueno, un poquito vamos a hablar en este punto acerca de los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Cuáles son los registros obligatorios que debe tener
el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Uno de los registros obligatorios son los registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, ¿sí? En este punto se te va a explicar, pues, cuánto se deben conservar este tipo de registros, ¿no? 5 años, 10 años, 20 años, etcétera, ¿no? Entonces, cuando estemos en el punto de investigación de accidentes, ya vamos a aplicar, pues, las técnicas derivadas a la investigación del accidente, ¿no? Pero en este punto nosotros vamos a hablar de la composición de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo desde el punto de vista nacional. Y cuando hablemos de, digamos, de un sistema internacional, ya estaríamos hablando, por ejemplo, de una ISO, de una OSA, ¿no? Pero nosotros en este punto vamos a explicar lo que exige la normativa nacional, lo mínimo que exige la normativa nacional, ¿no? Por ejemplo, el registro de estadística de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En el compendio de los cursos que están en la plataforma virtual, eh, hay una parte de estadística de seguridad. Cómo calcular el índice de frecuencia, cómo calcular el índice de gravedad y cómo calcular el índice de accidentabilidad. Entonces, los registros estadísticos son parte obligatoria del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y en el curso se le explica cómo calcular esta estadística, ¿sí? Se va a hablar un poquito acerca del marco legal, algunas modificatorias de la normativa, ¿sí? También de la responsabilidad legal, la consecuencia de accidentes de trabajo, por ejemplo, fatal, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, el Código Penal, ¿no? En el artículo 168 del Código Penal hubo algunas modificatorias, ¿sí? Ya que al responsable legal del accidente, digamos, está propenso a padecer una pena privativa de la libertad hasta 8 años de cárcel efectiva, ¿no? Pero esta norma fue modificada a raíz de la muerte de 2 personas que murieron en una empresa de un rubro de comida rápida, ¿no? Estos 2 jovencitos murieron electrocutados. Entonces, al final del artículo decía lo siguiente: se exime de responsabilidad si la consecuencia del accidente fue por negligencia de los trabajadores. Esa parte ha sido retirada porque hubo una contradicción entre el principio del riesgo profesional y nuestra normativa o nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces hubo una, digamos, contradicción ahí, ¿no? Y modificaron esta parte. Y entonces el artículo 168 nos dice, pues aquel que infringiendo las normas de seguridad y estando legalmente obligado, no adopte las medidas necesarias para salvaguardar la vida del trabajador, será reprimido con pena privativa de la libertad, ¿no? Más adelante dice, si como consecuencia de la inobservancia ocurre un accidente fatal, la pena privativa de la libertad será de 4 a 8 años, ¿no? De cárcel efectiva. Entonces vamos a estudiar un poquito el marco legal, ¿no? Responsabilidad penal, hay responsabilidad penal. Hay responsabilidad solidaria, también responsabilidad administrativa, también responsabilidad civil, también responsabilidad contractual y extracontractual. De igual manera, entonces vamos a estudiar punto por punto el tema de responsabilidades en casos de accidente de trabajo, ¿sí? El objetivo de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, también vamos a tocar un poquito acerca del objetivo, ¿no? Porque el objetivo, en primer lugar, la Ley de Seguridad tiene 9 principios, ¿sí? El principio de prevención, el principio de responsabilidad, el principio de la primacía de la realidad, ¿no? Por ejemplo, el principio de la responsabilidad dice lo siguiente: el empleador asume la responsabilidad económica, penal o de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente de trabajo, ¿no? Entonces vamos a estudiar un poquito los 9 principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿La ley tiene un objetivo? Sí. El objetivo de la ley es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el territorio, ¿no? En el país. Pero no te explica cómo, ¿no? No te explica cómo. Entonces nosotros tenemos algunas fuentes
de cómo nosotros implementar o entender qué es una cultura de seguridad. Y está en uno de los libros que hemos colgado en la plataforma virtual, ¿no? Cómo crear costumbres, cómo crear hábitos, y por qué el hábito crea costumbre y en consecuencia esa costumbre crea la cultura que toda organización está buscando, la famosa cultura de seguridad, ¿sí? Se les va a enseñar también a calcular las infracciones, ¿sí? ¿Cómo calcular las infracciones? Entonces, para calcular las infracciones relacionadas a la seguridad, SUNAFIL emite tres criterios. El primer criterio es el tamaño de la empresa. El segundo criterio es la gravedad de la infracción. Y el tercer criterio es el número de trabajadores afectados, ¿sí? Y esta información la vamos a cruzar con la Ley General de Inspecciones y su reglamento, y ahí podemos calcular la infracción de la falta, ¿sí? Así que en este punto nosotros vamos a aprender a calcular el monto de la sanción eh, que emite SUNAFIL por una falta relacionada a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca del comité. Sí, ¿ha sufrido algunas modificatorias las funciones del comité? Así es. Artículo 42 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así que vamos a hablar acerca de las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿sí? Por ejemplo, una de las funciones del comité, aprobar el reglamento interno. Otra función del comité, colaborar con los inspectores de trabajo de la autoridad competente o fiscalizadores autorizados. Elaborar y presentar los reportes de accidentes de trabajo, informes de investigación de cada accidente ocurrido y las medidas adoptadas por la empresa, ¿no? Entonces vamos a estudiar punto por punto las funciones del comité y disipar las dudas, pues cuándo es un comité técnico, cuándo es un comité, un subcomité, cuándo es un comité central, etcétera, y cuál es el cronograma para la formación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y la cantidad de integrantes, ¿no? ¿Cuántos integrantes va a tener, por ejemplo, un comité de seguridad o un subcomité si el proyecto o la obra de construcción tiene 500 trabajadores? Entonces, vamos a aterrizar en la normativa y vamos a sustentar la cantidad de integrantes. Obviamente, el comité es paritario, ¿no? Paritario y bipartito, ¿no? Entonces, de acuerdo a la normativa, nosotros vamos a definir la cantidad de integrantes que va a formar el comité. Las infracciones que emite, digamos, SUNAFIL, de acuerdo al reglamento de la Ley General de Infracciones, son tres, ¿sí? Faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. Por ejemplo, no tener un comité de seguridad y salud en el trabajo es una falta grave, ¿sí? ¿Y de cuánto va a ser la multa? Bueno, va a depender del tamaño de la empresa y de la cantidad de los trabajadores afectados. El diagnóstico en línea base también es un tema muy interesante y esto lo vamos a encontrar en una resolución ministerial, la 050 del año 2013, pero se les va a dar las pautas de cómo realizar un diagnóstico en línea base, ¿sí? ¿Y dónde está la información? ¿Por qué debemos realizar este diagnóstico en línea base? Porque cuando nosotros vamos a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debemos conocer en qué condición se encuentra la empresa. Con este diagnóstico línea base vamos a encontrar el porcentaje de cumplimiento legal que tiene la empresa para poder sustentar con el empleador cuánto nos falta por cumplir lo mínimo exigido por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Sí? En este punto, como lo comenté, en el artículo 42 del reglamento de la ley, han sido modificadas las funciones del comité bajo un decreto supremo, que es el 001 del año 2021. Entonces vamos a hablar de las famosas modificaciones o de las modificaciones de las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Sí? ¿Qué artículos ha modificado el Decreto Supremo 001 del año 2021? El artículo 42,
el artículo 49, el artículo 101 y 103. Por ejemplo, una de las funciones del comité dice conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Así como los procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Aprobar y vigilar el cumplimiento del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, todas las funciones del comité lo vamos a ver cuando estemos en el punto de modificatorias del reglamento de seguridad y salud en el trabajo, artículo 42. En el curso de I+C, nosotros vamos a calcular, digamos, el valor del riesgo en este punto, ¿sí? ¿Cómo calcular el valor del riesgo? Por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Este es el temario del curso, ¿no? Bueno, el concepto de I+C, gestión de riesgos, tipos de peligro según OIT, ¿no? Organización Internacional de Trabajo da una clasificación de 9 tipos de peligros. Peligro físico, químico, biológico, ergonómico, psicosocial, locativo, eléctrico, mecánico, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros hacer un I+C, debemos, pues, clasificar e identificar los peligros, ¿no? Clasificar e identificar los riesgos, ¿no? Y tomar nuestros controles, porque los riesgos también se clasifican, ¿sí? Pueden ser riesgos, pues, orientados a la seguridad, o también pueden ser riesgos orientados a la salud ocupacional. ¿Qué quiero decir? Que hay riesgos que pueden provocar accidentes de trabajo y hay riesgos que pueden provocar enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces, este es el contenido o el temario del curso de I+C, ¿sí? Algunas definiciones de peligro, sí, según normativa nacional y según normativa internacional. Si ustedes hacen una fusión entre los conceptos de normativa nacional e internacional, ustedes pueden, digamos, eh, encerrar al peligro como acto, fuente, situación o característica intrínseca eh, con el potencial de causar un daño, ¿no? Entonces, conociendo la definición integral del peligro, podemos realizar una I+C más técnica, ¿no? Porque muchos I+C confunden, pues, el concepto de peligro y el concepto de riesgo, ¿sí? Entonces en este punto vamos a aprender los conceptos de peligro según normativa nacional e internacional. En este punto, claro, mezclan, combinan el riesgo. Para hallar el valor del riesgo, realizan la combinación de la probabilidad por la severidad, ¿no? ¿Cuál es el valor de la probabilidad y cuál es el valor de la severidad? Punto muy interesante porque en este punto se acota que cuando la persona que va a analizar el riesgo, ese análisis también conlleva a un punto personal y subjetivo. ¿Qué quiero decir? Que para un evaluador, un análisis puede darle un valor X, por ejemplo, moderado. Para otra persona puede darle un valor trivial. Para otra persona puede darle un valor importante. ¿De qué va a depender? Va a depender bastante de la experiencia del evaluador, del expertise del evaluador y de la metodología que va a utilizar. Ya recuerden que el I+C se realiza pues en consulta con los trabajadores, por puesto de trabajo, en consulta con los representantes de los trabajadores, etcétera, ¿no? Y por una persona competente, ¿no? ¿Y por qué yo le doy un matiz de subjetividad al I+C? Porque no todos tienen la misma percepción del riesgo, ¿no? No todos tienen la misma percepción del riesgo. Entonces, hay personas que van a considerar un riesgo tolerable y hay personas que van a considerar un riesgo como intolerable o importante.
¿Qué quiero decir? Por ejemplo, ustedes pueden utilizar para cruzar una autopista un puente peatonal, pero hay personas que no. Ustedes pueden manejar y cruzar una autopista cuando el semáforo esté en ámbar, pero hay personas que no. Hay personas que esperan que el semáforo esté en verde. Entonces, no todos tienen la misma percepción del riesgo. De lo contrario, no existirían accidentes. ¿Qué metodologías hay para identificar peligros, riesgos y controles? Hay muchas metodologías. La metodología que se va a centrar la ponencia o el programa es una de las metodologías de la normativa nacional, el segundo método, el método binario, que combina el valor de la probabilidad por la severidad para hallar el valor del riesgo. Hay unos métodos muy interesantes, por ejemplo, el método de William T. Fine, que utiliza tres variables para hallar la magnitud del riesgo. Se le da al alumno una, mm, unas técnicas para la redacción técnica de la IPERSE, sí. Unas recomendaciones técnicas para calcular digamos, desarrollar esta metodología o este sistema para analizar peligros, riesgos y controles. Una de las recomendaciones es que, digamos, los tipos de peligros estén numerados en ítems, peligro por peligro. El peligro debe tener una clasificación según OIT y una descripción. Puede ser un peligro, no sé, pues, físico, químico, biológico, cuando se hable pues, de un peligro identificado como el SARS-CoV-2. Ah, SARS-CoV-2, ¿qué tipo de peligro es? Biológico. Por ejemplo, maquinaria pesada de movimiento. ¿Qué tipo de peligro es? Mecánico, locativo, eléctrico, etcétera, ¿no? Entonces, describimos el peligro, pero también le damos una clasificación. Otra recomendación para la redacción técnica de ley per se es definir el tipo de riesgo, ¿no? Si es un riesgo que puede provocar un accidente o es un riesgo que puede provocar una enfermedad ocupacional, ¿sí? Y nosotros tenemos que realizar la caracterización del riesgo entre evento y exposición y la consecuencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo calcular estos valores? ¿Cómo redactar correctamente y técnicamente el IPER? Está dentro del programa de la IPERSE, ¿no? Conceptos como jerarquía de controles, riesgo residual, se les va también a definir, ¿no? Curiosamente, el equipo de protección personal es uno de los controles menos eficientes para la jerarquía de controles. Existen controles más eficientes, que es la eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo, y cada uno de esos puntos se va a tocar en los talleres, ¿no? El riesgo residual, también muy interesante. ¿Qué cosa es el riesgo residual y cómo controlar el riesgo residual? Esta es una metodología que está dentro de las separatas, pero como lo comenté, mayor énfasis se le va a dar a la metodología de binaria, ¿no? Esta es una metodología que utiliza, por ejemplo, tres variables, la metodología Richard y Picker, que utiliza la probabilidad, la frecuencia y la consecuencia para hallar el valor del riesgo, pero está en las separatas, ¿sí? Mapa de riesgos, también, como lo comenté, está en la plataforma virtual, el mapa de riesgos. El concepto del mapa de riesgos es un concepto sencillo que es la expresión gráfica de la evolución de los riesgos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un mapa de riesgos? Pero cómo debemos, para realizar un mapa de riesgo, debemos conocer una cierta normativa, que nos habla de símbolos, señaléticas, pictogramas, dimensiones. Por ejemplo, una señalética en color azul es una señalética de obligatoriedad, según la norma técnica peruana. Una señalética amarilla es una señalética informativa, perdón, una señalética amarilla es una señalética de advertencia. Una señalética verde es una señalética informativa. Una señalética en color rojo es una señalética de prohibición, ¿no? Entonces, el significado de la señalética lo vamos a encontrar en una normativa y va a tener que ser explicada para poder redactar y llenar o realizar este
mapa de riesgo, ¿no? Que va de la mano con el I+C, que cruza información con el I+C, sí. ¿Mm? Claro que sí. Ujú. Dentro del programa está la explicación de cómo leer la guía de respuesta ante emergencias. ¿Sí? Es un punto muy interesante porque este libro de respuesta ante emergencia tiene cerca de 5 sublibros. Claro, la guía naranja, el libro azul, el libro amarillo, el libro verde. Un libro muy interesante que los bomberos profesionales le saben dar lectura. Cómo leer, por ejemplo, el rombo de la seguridad, el diamante, ¿no? En la norma NFPA 704. ¿No? Por ejemplo, las páginas amarillas, ¿qué nos dicen? ¿No? Las páginas amarillas contienen el listado de sustancias peligrosas ordenadas numéricamente por la ONU, ¿no? Cuando esta sustancia peligrosa sea resaltada en verde, nosotros debemos dirigirnos a la guía en color verde. Y esta guía en color verde nos va a decir si ese agente, al contacto con el agua, puede provocar, digamos, un gas mucho más peligroso que podría, digamos, afectar todo el programa de respuesta ante la emergencia, ¿no? Entonces, ¿cómo dar lectura a estas páginas de la guía de respuesta ante emergencia? Se va a tocar en este punto, ¿no? Las páginas azules, por ejemplo, ¿qué nos dan? ¿Qué información nos dan? Las páginas azules contienen el listado de sustancias peligrosas ordenadas alfabéticamente, ¿sí? Ordenadas alfabéticamente. Y las páginas en color verde nos da pues el aislamiento inicial y la acción protectora del evento, del derrame, del cual se trata de contener, pues. Y nos da una información adicional, pues, a qué distancia se tiene que aislar de acuerdo al material que ha sido, pues, digamos, hay un video en donde se le muestra al alumno cómo el amoníaco, así fue, digamos, en un accidente de tránsito, un camión colisiona y el amoníaco se expande y lamentablemente el chofer pierde la vida, pero al llegar un patrullero, el patrullero saca su kit de respuesta, quiere ayudar al chofer y el policía también pierde la vida. Llegan los bomberos y los bomberos inmediatamente sacan su libro o su guía de respuesta ante emergencia y ven qué tipo de agente es. Y al tratarse de un agente altamente tóxico, inmediatamente la guía de respuesta de emergencia te da el protocolo para intervenir. Qué tipo de máscara, qué tipo de filtro, cuál es la atención prehospitalaria, etc. Inmediatamente dan la orden, pues más que máscaras, y los bomberos se ponen la máscara y empiezan a contener la fuga del amoníaco, ¿no? Entonces, este punto muy interesante que es la guía de respuesta ante emergencia, ¿no? En el punto de investigación de accidentes se les va a enseñar cómo realizar la investigación de los accidentes según la metodología de Frank Birt, ¿no? Que inicialmente fue acuñada por W.H. Hembridge. Entonces hay una información distorsionada ahí, ¿no? Se le dice el efecto dominó, ¿no? El famoso efecto dominó, ¿no? En la cual pasan los accidentes, ¿no? En la plataforma virtual está colgado el libro de Administración Moderna de la Seguridad, en la cual nos explica punto y punto por punto cómo ocurre el accidente y cómo llegar a la causa raíz del accidente. Entonces, Birt, que fue un científico estadounidense, acuñó de que de acuerdo a un estudio de años, por cada 600 incidentes ocurre un accidente incapacitante o fatal. ¿Sí? La famosa pirámide de Birt, ¿no? Ishikawa también hace mención al curso, sí, Ishikawa, de Kuro Ishikawa, pero Ishikawa está más orientado a la calidad, ¿sí? La famosa espina de pescado, ¿no? Cómo realizar la investigación del accidente con la famosa espina de pescado. Pero este punto, como le comenté, está más orientado a la calidad. Pero lo hace mención en el programa, sí. Pirámide de Birt. Y esta es la secuencia del accidente, ¿no? Para entender
imagínense que cada punto o cada figurita sea la ficha de un dominó, ¿no? La ficha de un dominó. O sea, si hay una falta de control, esta falta de control va a provocar una causa básica. Esta causa básica va a empujar a la siguiente ficha y la siguiente ficha va a provocar las causas inmediatas, que dentro de las causas inmediatas están los actos y condiciones subestándares. Y los actos y condiciones van a empujar la siguiente ficha y va a provocar el accidente o incidente. Y este accidente va a empujar la siguiente ficha y va a provocar la pérdida. Entonces, se habla de la secuencia del evento para que suceda un accidente. Y en su inversa podemos llegar a calcular y hallar la causa raíz del accidente. Si está dentro de una causa básica o de una causa inmediata. Dentro de las causas básicas están los factores personales y de trabajo. Y dentro del factor de personal está el famoso no sabe, no quiere, no puede, bueno. Entonces no sabía que tenía que utilizar su arnés de seguridad, no podía utilizar su arnés de seguridad o simplemente no quiso utilizar su arnés de seguridad para los trabajos en altura y de acuerdo a ese análisis ocurrió el accidente. Entonces vamos a explicar cómo hallar la causa raíz del accidente aplicando la metodología de Beer, ¿no? El modelo de causalidad de accidentes y pérdidas, ¿no? Vamos a explicar punto por punto qué simboliza la primera ficha, la segunda ficha, la tercera ficha, la cuarta ficha y al final la última ficha, que es la ficha de la pérdida, ¿no? ¿Cómo notificar un accidente de trabajo? Muy interesante. ¿Por qué? Porque el empleador debe notificar los accidentes fatales e incidentes peligrosos dentro de las 24 horas, ¿sí? A través de la plataforma virtual del SAT, ¿no? ¿Qué información necesitamos? Simplemente el código SOL y la clave de usuario, ¿no? Entonces, acá se les explica cómo ingresar al link del Ministerio de Trabajo, en donde nosotros vamos a cliquear en este punto donde dice trámites y servicio. Luego de hacer clic en trámites y servicios, nos vamos a esta pestañita, notificación de accidentes. Y una vez que estemos en notificación de accidentes, vamos a cliquear y llenar los campos obligatorios, que es clave SOL, nombre de usuario, para poder digamos, reportar el accidente fatal o incidente peligroso, que debe ser anexado al registro de investigación de accidentes, claro. ¿Sí? Entonces se les va a enseñar pues cómo realizar la investigación del accidente y a la vez cómo notificar el accidente si fuese fatal o incidente peligrosos, ya que las empresas prestadoras de salud, como las clínicas, son las encargadas de reportar los incidentes comunes, los accidentes comunes, por ejemplo, fracturas, esguinces, etcétera, ¿no? Si ustedes activan el seguro complementario, el SSTR, y llevan al trabajador a una clínica, la clínica es la responsable de reportar el accidente al Ministerio de Trabajo. Nosotros solamente vamos a reportar el incidente peligroso y el accidente fatal, ¿sí? Normativa sectorial, también tenemos algo de normativa sectorial, como les dije, ¿no? Normativa, por ejemplo, G050, vamos a hablar del sector minero, sector eléctrico, sector industrial, la 42F, la normativa 42F, que es del año 1964, que todavía está vigente. Cuando hablemos, por ejemplo, del sector construcción, tenemos tres normas nacionales que están aún vigentes, una del año 1983, una del año 2009 y publicada por el CICO 2010, y el reglamento de seguridad para el sector construcción, que es del año 2019, que salió bajo el decreto supremo 011, ¿no? Entonces, vamos a explicar la normativa sectorial y también esta normativa sectorial está en la plataforma virtual para descargarla y también estudiarla, ¿no? Vamos a hacer algunos resaltes de lo que ya no se aplica en la G050, ¿sí? Por eso yo lo he tachado con una X, ¿no? ¿Qué partes ya no se aplican de la norma G050? Porque lo menciona su reglamento,
el reglamento, que es el Decreto Supremo 011. Por ejemplo, la formación del comité técnico cuando la obra tenga 25 trabajadores. Eso ya no va, ya no va. Vamos a estudiar ahorita la norma del 2019 y qué nos dice esa norma, ¿sí? El plan de seguridad y salud del trabajo tampoco no va, porque ya hay un nuevo contenido del plan. ¿Sí? Ya hay un nuevo contenido del plan, así que este plan de G050 no va. Registro estadística de accidentes de enfermedades ocupacionales de la G050 no va. Y yo le voy a explicar por qué. Porque estos señores de G050 utilizan el factor de 200.000 para calcular la frecuencia y la gravedad. Ya no se utiliza el factor de 200.000, se utiliza el factor de 1.000.000. Entonces se les va a enseñar cómo calcular la frecuencia, gravedad, con los factores actualizados. ¿Y de dónde sale ese factor? El 200.000 sale de OSHA y el de 1.000.000 sale de AMSI. ¿Y cómo se lee los indicadores? Se les va a enseñar cuando estemos hablando de indicadores, ¿sí? Punto de orden y limpieza, este punto también es interesante. Hay un curso que está dentro del programa de orden y limpieza que aplica la filosofía de las 5 S, ¿no? Seiri, Seiton, Seiso, Seketsu, Shitsuke, ¿no? Cómo mantener una obra aplicando una filosofía japonesa conocida como la filosofía de las 5 S. Interesante. Se va a revisar los anexos de la norma del reglamento del sector construcción, sí, porque en los anexos ustedes van a encontrar el cronograma para la formación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ustedes van a, la formación del comité desde, desde el inicio hasta la instalación debe tener un plazo máximo de 16 días. ¿Y qué se va a hacer en el día, por ejemplo, en el cuarto día? Acá está. Cuarto día, día cuarto. Comunicación a la representación sindical solicitando el inicio del proceso electoral. Entonces, vamos a explicar punto por punto cómo se lee este cronograma y cuál es la secuencia para la formación correcta del comité. Otro punto a tener en cuenta, si ustedes forman mal el comité, van a anular inmediatamente todos los documentos que ha aprobado ese comité, ya que el comité aprueba casi todos los documentos del sistema de seguridad, ¿sí? Entonces, a tenerlo en cuenta, ¿sí? También los anexos nos hablan del contenido de el botiquín o estación de emergencia. ¿Qué debe tener un botiquín o estación de emergencia en las obras de construcción? Este punto lo vamos a tocar cuando hablemos de normativa sectorial. Para el cálculo de la frecuencia y de la gravedad se calcula de la siguiente manera. Índice de gravedad es igual los días perdidos por accidente de trabajo por 1.000.000 sobre horas hombre trabajada, ¿sí? Pero yo les comento, les pregunto lo siguiente. Días perdidos, ya. Si yo me accidento y el médico ocupacional, perdón, la clínica me da 5 días de descanso médico, hago mi cálculo de acuerdo a la normativa, etcétera, descuento el primer día, ya está. Pero ¿qué pasaría si la persona pierde la vida? ¿Cuántos días se va a cargar a la gravedad? En este punto lo vamos a tocar, ¿sí? Lo vamos a conversar. Curso de primeros auxilios y atención prehospitalaria importantísimo, ¿no? ¿Qué hacer en caso se presente una emergencia en la obra, ¿no? Los conceptos de valoración primaria, valoración secundaria, las 10 reglas del protocolo de atención para una persona que necesita primeros auxilios es de vital importancia. Se va a hablar algo de la filosofía PHTLS, ¿no? El soporte vital trauma prehospitalario, ¿no? Entonces, el prevencionista, el profesional de la seguridad debe saber qué hacer en caso se presente una emergencia, ¿sí? Ya que hay gente que ha quedado parapléjica por una mala intervención. Van a tocar el punto también qué hacer en caso se presente una emergencia en sótanos, porque una por ejemplo, coyuntura en los sótanos es de que no hay espacio para la evacuación.
¿Cómo evacuamos un herido en un sótano en ese proceso de excavación masiva? Ya que cuando se realiza un proyecto, cuando es un proyecto de mediana y mayor escala, pues tenemos pues 5, 6, 7, 8, 10 sótanos, ¿no? ¿Cómo evacuamos si pasa un accidente dentro de uno de los anillos del sótano? Se va a tocar ese tema. El síndrome del arnés, interesante, muy interesante. ¿Qué cosa es el síndrome del arnés? Causas, conceptos, consecuencias y cuál es la posición que debe adoptar la persona después de ser rescatada de una caída en donde ha quedado suspendido más de 15 minutos, ¿no? ¿Y qué cosa es el famoso síndrome del arnés? ¿Por qué las personas mueren después de ser desconectadas o desenganchadas? ¿No? Mueren de una insuficiencia renal, pero ¿por qué? Se les va a explicar, ¿no? También se les va a explicar qué cosa es el síndrome del aplastamiento en el caso de excavación. Cuando hacen un tipo de zanja de excavación y el material cede, ¿por qué las personas pierden la vida? También de una insuficiencia renal producto de la mioglobina. La rhabdomiliosis, ¿no? Es el concepto de rhabdomiliosis, interesante, ¿no? Entonces se les va a explicar un poquito cuál debe ser la atención prehospitalaria para las personas que han quedado sepultadas, ¿no? O ya sea, digamos, a medio cuerpo, una extremidad, a consecuencia de los trabajos de excavación. Izaje, en el izaje entra un poquito de cálculo, ¿sí? Muy interesante el curso de izaje, ya que se les va a enseñar a calcular, por ejemplo, la tensión de las eslingas en una maniobra. Cómo calcular, por ejemplo, el área o la altura de una maniobra conociendo el radio y longitud de la pluma, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, pues, cómo calcular la longitud, ¿no?, de la altura de la maniobra. Si conocemos el largo de la pluma y el radio de operación, simplemente raíz cuadrada del largo de la pluma al cuadrado menos el radio de trabajo y nos va a dar la altura de la maniobra, ¿no? Entonces, con estos cálculos sencillos, con una calculadora sencilla, nosotros podemos calcular la tensión de las eslingas, la resistencia de los grilletes. Por ejemplo, ¿cómo se calcula la resistencia de un grillete si no tenemos una ficha técnica ahí? Solamente conociendo el diámetro y la constante. ¿Cuál es la constante para conocer la resistencia del grillete? La constante es de 8.5. Entonces, si conocemos, imagínense, pues, si este grillete es de 7 octavos, la fórmula sería diámetro por constante. Entonces, 7.7 octavos por 7 octavos por la constante 8.5 nos da la resistencia del grillete, ¿no? La resistencia del grillete sería 6.507 kilos, ¿no? Entonces, el preventor, el ingeniero de seguridad debe conocer estas constantes para nosotros saber la resistencia de los elementos del izaje, en caso no tengamos una ficha técnica a la mano, ¿no? Conocer la tensión de las eslingas en una maniobra con el centro de gravedad corrido también es parte, digamos, del curso de trabajos de izaje, ¿no? Interesante, cómo calcular la tensión de las eslingas. Acá hay un ejemplo, vean, el centro de gravedad de la carga pesa 2.000 kilos. El centro de gravedad está corrido ligeramente a la derecha. Si está corrido ligeramente a la derecha, a 3.88 metros, y de izquierda, del centro, perdón, de derecha a izquierda a 6.13 metros, dice, el problema nos dice calcular la tensión A y la tensión B de la eslinga, ¿no? La longitud de la primera eslinga es de 7 metros 87 y la longitud de la siguiente eslinga es de 6.28. Bueno, haciendo el cálculo, acá el cálculo sencillo, la eslinga A tiene una tensión de 1.237 kilos y la eslinga B tiene una tensión de 1.560 kilos. La sumatoria de estas dos tensiones nos da cerca de 1.000, 2.000, 2.700 kilos, casi 2.800 kilos. O sea, la tensión de estas dos eslingas supera los 2.700 kilos, pero la carga solamente pesa 2.000 kilos. ¿Cómo es posible? Para eso existe la física y el cálculo, ¿no? Entonces, ¿por qué nos va a servir estos cálculos? Porque
si nos dan pues por ejemplo, nos dan eslingas con una cierta resistencia y ustedes solamente calculan el peso de la carga, nos dan una eslinga que tenga una resistencia de 1000 kilos, ¿no? Y ustedes tienen una carga de 2000 kilos, bueno, ustedes pueden decir empíricamente, sí, pues 1000 más 1000 es 2000, cumple con la carga, ¿no? Pero calculando la tensión de acuerdo al ángulo de la maniobra, esa tensión va a romper y no va a resistir la carga, ¿no? Por la tensión que generan las eslingas de acuerdo al ángulo de la maniobra. ¿No? En este punto vamos a aprender cómo calcular la tensión de las eslingas, cómo calcular la resistencia de las cadenas, ¿no? En el tema de excavación, también un tema muy interesante, ¿qué nos dice la norma OSHA acerca de los trabajos de excavación? ¿Qué es el apuntalamiento, entibamiento? ¿Qué es el estancado? Por ejemplo, este es un entibamiento, ¿no? ¿Cómo aplicar el entibamiento, ¿no? La norma G050 hace mención a los taludes, sí, sí hace mención a los taludes de acuerdo a la clasificación del suelo, ¿sí? De acuerdo a la clasificación del suelo, ¿no? ¿Cuál es la relación del talud? ¿No? De acuerdo a su altura y a su cateto adyacente, para calcular la longitud de la pendiente del talud y cuál es su ángulo de inclinación. ¿Sí? Entonces, hay maneras de controlar, de tener controles operativos en el proceso de excavación. Uno es aplicar talud. Dos es aplicar apuntalamiento, entibamiento, estancado, ¿no? Eh, Tres, por ejemplo, es el sistema escalonado, el sistema de excavación escalonado. Entonces, OSHA y norma G050 nos da recomendaciones de qué debemos hacer en caso hagamos o realicemos trabajos de excavación. Fórmulas, también algunas fórmulas muy sencillas, como calcular la longitud del talud, el ángulo del talud, de acuerdo a la ley de senos, muy sencillo. Para los trabajos de excavación masiva, eh, se realiza la instalación de las escuadras metálicas. ¿Qué nos dice la norma? ¿Cuál es el espesor de la madera, el traslape de la madera, ¿no? Por ejemplo, la madera recomendada según la G050 es la madera tornillo, con un espesor de 5 centímetros o 2 pulgadas y un traslape de 15 a 30 centímetros en el caso de andamios. Pero la madera recomendada por la norma G050 es madera tornillo o de mayor densidad. ¿Sí? Entonces se les va a enseñar pues cuál es el criterio técnico para la instalación de estas escuadras en el proceso de sótanos. Cuando no haya espacio se tienen que instalar estas escuadras. ¿Sí? Trabajos en altura, vamos a hablar un poquito de la norma OSHA, ¿no? Resistencia de las barandas, altura de las barandas, instalación de las mallas anticaída, componentes del arnés de seguridad, qué cosa es el shock absorber o el amortiguador de impacto y cuánto es la energía, o digamos, cuánto se necesita para que este dispositivo se active y cuál es la distancia máxima de activación, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de este amortiguador de impacto, obviamente cruzando la información con la norma AMSI, ¿no? La 359. ¿Cómo calcular la fuerza de impacto en una caída libre, ¿no? Entonces, este soy yo calculando la fuerza de impacto. Se les va a enseñar pues a calcular la fuerza de impacto en una caída libre, ¿no? Vamos a obtener estos datos y acá, por ejemplo, si una persona cae, ¿no? Pesa 80 kilos, cae a una altura de 2 metros, ¿no? La velocidad final sería de 6.26 metros por segundo, ¿no? ¿Cuál es su fuerza de impacto? Acá sale la fuerza de impacto. 1599 kilogramos fuerza, ¿no? 1599 kilogramos fuerza si la persona pesa 80 kilos y tiene un recorrido de caída de 2 metros. Esta es la fuerza de impacto, ¿no? Pero, ¿cuál es la distancia de frenado? Porque necesitamos ese dato para calcular la fuerza de impacto. ¿Y qué cosa es la distancia de frenado? La distancia que se ha elongado o que se ha estirado el amortiguador de impacto.
Y en este caso dice, fuerza de impacto en caída libre con una distancia de frenado de 10 centímetros. Entonces, si el amortiguador de impacto solamente se abrió 10 centímetros, esta es la fuerza de impacto. Entonces, va a depender bastante de la distancia de recorrido después del impacto. A mayor distancia, menor fuerza de impacto. Y eso lo vamos a explicar cuando hablemos de trabajos en altura. Trabajos en caliente se les va a enseñar se les va a enseñar, por ejemplo, a reconocer o a entender la composición química del fuego. Qué cosa es el oxígeno, qué cosa es la temperatura, qué cosa es el comburente, o sea, cuál es la composición química del fuego y por qué sofocando o eliminando uno de estos componentes podemos extinguir inmediatamente el fuego, ¿no? ¿Qué cosa es el fuego clase A, clase B, clase C, clase D, clase K? ¿Cuándo utilizar un PQS, un CO2, agua presurizada, espuma? ¿Qué nos dice la normativa? Y cuando se habla de primeros auxilios para las personas que han sufrido algún tipo de quemadura, se habla del síndrome de Wallace, ¿no? Interesante, el síndrome de Wallace, ¿no? Cómo hacer una valoración a las personas que han sufrido una quemadura de acuerdo a la cantidad afectada en el cuerpo. ¿Y qué nos dice el famoso estudio de Wallace, ¿no? Eh, Se les va a enseñar también cuál es la propagación del fuego, qué cosa es convección, conducción, radiación, cómo se propaga el fuego, ¿no? Cómo se propaga por convección, cómo se propaga por conducción y cómo se propaga por radiación, ¿sí? En el tema de, mm, de la normativa 972, el SARS-CoV-2, se les va a enseñar a elaborar un plan de prevención frente a la propagación del COVID, punto por punto, ¿no? Cómo elaborar la nómina de los trabajadores con riesgos de exposición, si es bajo, medio, alto, muy alto, y cómo realizar el presupuesto para realizar el plan de prevención de acuerdo a los insumos que vamos a adquirir, ¿no? Entonces, en este punto vamos a hablar de la elaboración del plan de prevención frente a la propagación del COVID. Al final, el alumno obtendrá pues un diploma, un certificado a nombre de FLOMAT Group con un total de 120 horas académicas, ¿no? Entonces, una vez terminado el programa, el alumno será acreedor a este certificado que será enviado de manera virtual, ¿no? Entonces es un programa muy completo, los docentes son de alta calidad académica y la información es bastante valiosa para aquellos que se quieran especializar en el ámbito de la seguridad, ¿sí? Hay eh, digamos, comparativos entre las normas sectoriales y las normas internacionales. Por ejemplo, OSHA en el año 1970-71 ya emite protocolos de prevención frente a derrumbes en procesos de excavación. ¿Y qué nos dice la norma G050 y qué nos dice la norma OSHA, ¿no? Entonces tenemos dos criterios, ¿no? Norma G050 y norma OSHA. Algunos dicen que es fiel copia de la norma OSHA, bueno, ¿no? Pero las unidades de medida cambian, pues. OSHA, por ejemplo, utiliza los pies, libras, ¿no? Newtons, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos nuestros kilogramos fuerza, centímetros, pulgadas, etcétera. Entonces, saber leer la unidad de medida es muy importante, ¿no? Cuánto es un pie, cómo convertir los newton a kilogramos fuerzas, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cosas se van a hacer mención en en las clases, ¿no? Bueno, mis amigos, esta es la presentación, una presentación pequeña de algunos cursos que he extraído el material, he extraído ese material y lo he colocado acá en la presentación para que se den una idea de lo que conlleva y contiene el programa, ¿no? Estadística de seguridad, cómo calcular la frecuencia, la gravedad, accidentabilidad, horas hombre trabajadas, por qué factor 200.000 y no por qué factor 1.000.000, o por qué factor 1.000.000 y no factor 200.000, cómo se lee la estadística de seguridad, cómo se realiza la investigación de los accidentes, qué metodologías hay en el mercado, qué es un IPRC,
cómo se calcula el valor del riesgo, ¿no? Cómo calcular la probabilidad de acuerdo a los 4 índices, ¿no? Y demás cursos, pues que están ya yo les he mostrado qué es que contiene la plataforma virtual, ¿no? Entonces, bueno, les doy la bienvenida a los que ya se han matriculado al programa y cualquier consulta pueden escribirle al asesor académico para que disipe las dudas, costo, tiempo de duración, etcétera. Y durante el programa, el material va a ser, o la plataforma virtual va a ser actualizada permanentemente. ¿Qué quiere decir? Que van a haber más cursos tal vez de algunos docentes que suban su material, pero eh, el programa está bien completo, ¿sí? Está bien completo y hay información bien valiosa. Sí, bueno, mi nombre es Jaime Luna, yo soy también uno de los ponentes del programa. Nos vamos a ver en las clases. Otro tema a tocar, las clases ya están en la plataforma virtual, ¿sí? Están en la plataforma virtual, simplemente le dan clic en este enlace, vamos a regresar a la, ¿no? Les dan clic, por ejemplo, yo doy clic aquí, da clic, ya, cliqueo, inmediatamente me va a llevar a un link donde se ha colgado la plataforma, la clase, ¿no? Y podemos ver la clase, ¿no? Tu reto es elegir entre estos dos prepagos. Bueno, acá hay un comercial. 3, 2, ¿no? 1, go. Esperamos que termine el comercial y está la clase colgada, ¿no? Entonces, todo el material ya está debidamente instalado y colgado, etcétera. Y podrán descargar el material de apoyo, ¿no? Material académico. Sí. Ahora, el ingreso es por una cantidad de tiempo determinada, son 4 meses aproximadamente. Luego, el material es retirado, ¿sí? Entonces, ¿por qué retirado? Porque salen nuevos cursos y tenemos que retirar todo ese material, eliminarlo o tenerlo en otra data, sacarlo del sistema y ingresar nueva data, ¿sí? Nueva data. Entonces, el material es provisional mientras dure el programa. Si ustedes se inscriben, no sé, pues en junio, julio, agosto, ya. A partir de esa fecha tienen una cierta cantidad de meses para poder desarrollar todo el programa. El programa cierra en 4 meses, digamos, ya, 4 meses. Y se le manda un mensaje al alumno que ya está cerrando el programa para poder emitir los certificados y poder descargar la información, ya que la nueva promoción al inscribirse necesitamos colgar nueva data. Tal vez el programa cambie, no sea, por ejemplo, programas exclusivamente salud ocupacional, ergonomía, ya ergonomía. Y necesitamos retirar pues la información ya existente, ¿no? Entonces, todo este material es provisional mientras dure el programa, ¿no? 4 o 5 meses, como dure el programa, ¿sí? Entonces, esto sería todo, mis amigos. Espero que les haya disipado las dudas y nuevamente darles las bienvenidas al programa. Es un programa de especialización en seguridad y salud en el trabajo. Ingresan de esta manera, ¿no? Por ejemplo, programa de especialización en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Al iniciar con el programa de especialización obtendrá lo siguiente: identificar, evaluar riesgos y establecer medidas preventivas de control en los ambientes de trabajo para mejorar las condiciones de los colaboradores e incrementar la productividad en las organizaciones, ¿no? Uno de los logros. Este programa está dirigido a gerentes, ingenieros de seguridad, supervisores de seguridad, prevencionistas, profesionales en el ámbito de la seguridad, ¿no? Y toda persona que quiere estar, digamos, conocer más el ámbito de la seguridad, porque la seguridad es un trabajo, digamos, un ámbito macro, ya que la ley de seguridad y salud en el trabajo abarca a todos los sectores. Es una ley macro,
¿sí? Abarca sector eléctrico, hidrocarburos, minero, construcción, etcétera. ¿Sí? Bueno, eso sería todo por mi parte. Un saludo a todos y conmigo será hasta la próxima oportunidad. ¿Sí? Gracias, hasta luego.